Ok, ya inició la grabación. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al segundo encuentro sincrónico del curso seminario de investigación y básicamente este encuentro tiene la finalidad de orientarlos a ustedes en cómo hacer las búsquedas en bases de datos para responder, digamos, como a la primera actividad evaluativa, que son las matrices de búsqueda. Entonces, muy importante para los que no lograron conectarse a la sesión en tiempo real que puedan ver este video de forma sincrónica para que de alguna manera pues se logre el objetivo de las matrices de búsqueda. Voy a resolver algunas preguntas antes de iniciar porque han sido preguntas reiteradas que me han hecho tanto en el foro de consultas como en los mensajes internos del grupo como tal, y es que algunos estudiantes ya realizaron las matrices. Entonces, lo que digamos que la directriz que les dije a los compañeros es que pues muy chévere que se estén adelantando, yo los entiendo porque uno pues trata como de adelantar algunos procesos porque de cara que uno tiene otras asignaturas, sin embargo es bueno revisar las precisiones que se dan en estos tipos de encuentros o las directrices. Entonces para los estudiantes que ya hicieron las matrices, pues y ya hicieron digamos que subieron la matriz como tal, pues esperemos que hayan hecho un buen ejercicio. Sin embargo, pues la idea era que a partir de este encuentro, pues se aclararon algunas dudas y aquí voy a dar pues algunas precisiones. Sin embargo, en la plataforma está montado el video de cómo hacer búsquedas en bases de datos, de cómo hacer las matrices, que ahorita les voy a mostrar dónde está para que también puedan recurrir a él como soporte para realizar la actividad. Y otra pregunta frecuente que me hicieron era que si podían hacerse grupos de 4 personas o que en su defecto un grupo de 2, no hay problema, pueden hacerse solos, si quieren y les parece más fácil trabajar solos, se pueden hacer en parejas, pueden hacer un grupo de 3, pueden hacer un grupo de 4. Ya más de 4 personas me parece que es mucha gente. Ya entraríamos a revisar pues si es que los 5 han trabajado pues hace mucho tiempo y bueno, en fin, porque un trabajo de 5 estudiantes pues se supone y obedecería a una rigurosidad tal que no se puede comparar con un trabajo de 2 estudiantes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues jugaría como un poquito en contra de ustedes. Sin embargo, son cosas que podemos negociar. No se angustien porque veo por allá muchos afligidos que no encuentran grupo, pues trabajan solos, ¿cierto? Pues la idea de estudiar pues virtualmente también es poder explorar como ese trabajo en equipo con otros compañeros. Sin embargo, si no se puede por múltiples situaciones, pues digamos que yo lo comprendo. Yo también fui estudiante y no tendría ningún inconveniente. Antes de iniciar, de pronto los que están conectados tienen alguna inquietud. Sí, profe, referente a los temas. Qué bueno que usted nos dio algunos temas, profe. Inclusive que ya se eligió, yo elegí uno con las compañeras. Ok, sí, ahí les Eh, puse porque una inquietud de una de las compañeras era como que les ayudara como con algunos temas, entonces ahí les puse las líneas de investigación que maneja el grupo de investigación de la facultad, que es el grupo Capital Contable, les puse las grandes líneas y luego debajo de las líneas les puse como algunos subtemas que pudieran estar asociados a esa línea, que les puede servir de ayuda. es decir, que digamos, yo escogí con las compañeras el de poder y organización del contador, profe. Entonces, miren, poder y organización es una línea Sí, de investigación como tal. Dentro de esa línea uno puede encontrar varias, digamos como, a ver, es como un tema general, ¿cierto? Ese es el tema sí. general, el tema sombrilla. Luego de ese tema sombrilla uno podría decir, bueno, el poder de organización en temas contables, ¿qué podría ser? Entonces, gestión organizacional para el contador, ética del contador público, el contador público del liderazgo, o sea, temas que permitan ser muy transversales, ¿cierto? Y de competencias genéricas, pero de cara a la formación profesional. Entonces, ahí, digamos que poder organización es un tema grande. Tendrían que precisar de alguna manera cómo lo van a volver como un tema de investigación. Porque nosotros, digamos, las tres que usted colocó, con esas iremos a trabajar, de liderazgo, ética Ajá. y frente a las TIC, con Ajá. esas. Y Entonces, es, tenemos, es escoger una de esas. ¿Cuál le llamó la atención? escoger una, es escoger una, no trabajar las tres Sí. de una, no. No, no, una porque imagínate que no nos va a dar el tiempo, porque la idea es que hagamos un ejercicio pues investigativo juicioso, entonces no nos daría el tiempo para coger 3 o 4 temas. Entonces, digamos, Ya, vos eso. con solo un proyecto, con el tema, por ejemplo, de las TIC y el contador, pues ahí tienes para que te hables un buen rato. Entonces, no, la idea es coger uno de los temas que están ahí.
Ah, uno de los tres. Yo pensé, yo sí, menos mal que le pregunté, profe, porque Sí, yo uno de pensé los que tres. eran los tres. Ah, listo, profe, gracias. Listo, señorita, con mucho gusto. ¿Alguien antes de iniciar? Pregunta, profe, una pregunta. Nosotros, Buenas, por lo menos el grupo, escogimos, buenas noches, escogimos el tema de las NIF, la importancia de las NIF en Colombia, súper, está muy ¿cierto? bien. Pero ese abarca pues como, es bastante extenso, por lo menos escogimos las expectativas sobre el desarrollo de la escuela crítica en contabilidad en el marco de las NIF. Colombia hacia la adopción y aplicación de las NIF, la importancia de las NIF en Colombia, un reto a los contadores públicos. O sea, los temas están bien escogidos. Sí, Inconsistencias del deterioro del valor de activo y la normatividad contable internacional. Estado actual de Latinoamérica, norma internacional de información financiera, diseño e implementación en las pequeñas y medianas empresas. esos son Los, algunos artículos que han consultado en relación al tema. sí, con relación al tema, pero que lo hemos vuelto como parte de las 10 matrices, de las 10, De las investigaciones. Están sí, de las perfectas, 10, muy apropiadas. sí, Están muy apropiadas están sus investigaciones. apropiadas. Sí, muy bien. Panorama de las normas internacionales de contabilidad, norma de convergencia contable en Colombia. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ah, bueno, Esas profe. son muy juiciosas. Listo. Así de la Bueno, tarea. gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Bueno, ahora sí, entonces iniciemos. Y la idea es que saquemos provecho a esta sesión en aras de poder. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Alguien más va a intervenir? Hola, profe. Hola, señorita. Profe, está hablando del tema de la tarea. Con mis compañeros escogimos el impuesto al valor agregado en Colombia. ¿Sí? Súper. Muy bien. Muy pertinente. Bueno, entonces tenemos en subtemas conceptos, tipos, tarifas, responsables y no responsables, evasión y elusión del impuesto, declaración y pago. Estamos bien. Muy bien. Ya a partir de ahí es que vamos a buscar los links, los enlaces de los informes investigativos y ya entonces para complementar. Está muy bien, así es. Ah, ok, profe, muchas Así gracias. es la tarea. Yo ya voy a hacer una explicación y luego de esto entonces revisamos si quedan algunas otras inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces les pido porfa que silencien los micrófonos para poder iniciar entonces la explicación. Bueno, entonces voy a navegar un poquito dentro de la plataforma para los que no han evidenciado en qué parte está. Permítanme un momento, campus virtual, ok, espérenme un momento. Ingresamos aquí a la plataforma. Bueno, entonces muy importante, ya estamos en la primera unidad, nos vamos a ubicar en la unidad número 1 y vamos a revisar entonces los recursos de aprendizaje. Pilas que aquí está como toda la información básica que requiere pues como para dar respuesta a esta primera unidad. Entonces aquí, donde encontramos bases de datos y matrices de búsqueda, espérame que alguien me está pidiendo ingreso, permítame en un momento que si comparto pantalla. Ah, ya, alguien me dio gracias. Bueno, entonces, aquí en matrices, aquí bases de datos y matrices de búsqueda, creo que aquí está el video. Ah, bueno, acá está el video. Aquí está el video. Entonces, en este video de acá, vamos a revisar si este es. Entonces, en este video les estoy explicando, digamos, en qué consistiría la actividad, cómo hacemos búsquedas en bases de datos. Sin embargo, lo voy a volver a replantear aquí para que si hay algunas inquietudes las podamos revisar. Y estas tres matrices son las que debemos soportar para esta actividad: matriz de planeación de la búsqueda, matriz de registro de consultas y matriz de hallazgos y resultados. Entonces, el orden del desarrollo de las matrices es esta en el que está acá. Primero la matriz de planeación de la búsqueda, porque como su nombre lo dice, primero hay que planear la búsqueda antes de irnos como unos loquitos, pues como buscar en internet. O sea, la idea es que en este seminario de investigación ustedes aprendan a hacer búsquedas sistemáticas, operativas, que respondan a un trabajo riguroso, ¿cierto? A una búsqueda distinta, como con un orden sistémico, pues para que les permita de alguna manera encontrar la información, digamos, mucho más fácil. Entonces, la primera matriz es la matriz de planeación de la búsqueda, porque como su nombre lo indica, se tiene que planear antes de irnos a buscar en las bases de datos.
Ahora, el registro de consultas, pues como su nombre lo dice, vamos a registrar las consultas que realizamos en las bases de datos. Y por último, la matriz de hallazgos y resultados. Esta matriz de hallazgos y resultados responde a la matriz, a la información un poco más desagregada, implica que usted tiene que hacer lectura de los documentos que consulta porque le piden algunas precisiones importantes de cara a cada una de, digamos, como de las características o taxonomías que están incluidas dentro de la matriz, ¿cierto? Entonces, muy importante. Vamos a revisar entonces primero cómo hacer búsquedas en bases de datos. Y aquí vamos a abrir cualquier página de internet. Muy importante, miren, hay una cosa y es, hay unas búsquedas sencillas y simples en internet y hay unas búsquedas que son un poco más rigurosas. Las búsquedas sencillas en internet son las que hacemos en el navegador de Google normal, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a poner planeación financiera, ¿cierto? Y estamos en Google normal, entonces miren, quiero que me sigan aquí y dice, ¿cuántos documentos encontró Google? 25.900.000 resultados. ¿En cuántos segundos? En 41 segundos. Esto es decir, esto es un sinfín, una sábana de información impresionante. ¿Qué pasa? No quiere decir que toda la información que salgan en Google pues sea, mejor dicho, sea perfecta o sea la veraz o sea, no. O sea, ¿de qué depende que la información sea buena o mala? Pues en la medida en que yo segmente la información que encuentre, ¿cierto? Que la desagregue de alguna manera. Permítame, alguien ya le dio admitida, y si por favor me ayudan admitiendo los compañeros, porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver las solicitudes, listo. Entonces les estaba diciendo que estas búsquedas en Google normal, pues son búsquedas que no obedecen a unas búsquedas de calidad, ¿no? Acá aparecen 25.900.000 en búsquedas, en resultados, pero no quiere decir, por ejemplo, vamos a revisar cuál es la primera, no quiere decir esta que salió aquí, concepto.d, no quiere decir que esta sea la definición, la mejor definición porque apareció de primera. Generalmente, las primeras búsquedas o los primeros resultados que uno encuentra en Google son las páginas que han pagado más para aparecer de primeros o de segundos, porque pues uno entiende que Google pues es una empresa y vive de esto, de la publicidad. Entonces, de alguna manera, las búsquedas que uno hace en Google pues carecen de alguna manera como de rigurosidad. ¿De qué depende que sean buenas o malas? Pues depende de la persona que las busque, cómo las analiza e interpreta. Entonces, para este seminario de investigación es muy importante hacer búsquedas en bases de datos científicas o en buscadores científicos académicos. Entonces, en este caso vamos a explorar cómo buscar en Google académico. Entonces, en el navegador normal vamos a darle académico y la primera opción que nos sale, que es scholar.google.es, es Google académico. ¿Cómo sabemos que estamos en Google académico? Pues dice Google Scholar o Google académico, ¿cierto? Aparece el apellido ahí. Muy importante es que ya le da una connotación de académico a las búsquedas que hacemos. Entonces, la invitación es que de aquí en adelante, y seguramente yo creería que ya muchos han utilizado Google académico, y si no, esta es la oportunidad para que de aquí en adelante todas las búsquedas que tengan que hacer de temas académicos de sus asignaturas las hagan a través de este buscador, pues que es supremamente bueno porque de alguna manera ya hay un filtro de rigurosidad en la información que uno está buscando. Entonces aquí vamos a buscar análisis, ¿qué estábamos buscando ahorita? Análisis financiero, ¿cierto? Análisis financiero. Ahora, quiero que analicemos cuántos resultados encontró Google Scholar. 193.000 resultados, miren la diferencia, ahorita estamos hablando de millones, aquí ya estamos hablando de miles, 193.000 resultados, ¿en cuántos segundos? En 5 segundos, o sea, esta página es supremamente rápida, usted va a encontrar información pertinente. Entonces, por ejemplo, aquí la primera que salió, análisis financiero y de gestión. Entonces, lo que uno hace es aquí seleccionar, funciona igual que Google normal, y digamos que esta información ya de alguna manera le va a permitir tener un poquito más de confianza en lo que está encontrando. Bueno, aquí nos sacó como esta es como una página del Poli, vamos a revisar por qué nos mandó por allá. Vamos a darle aquí esa página, bueno, porque es un libro. Entonces, miren, por ejemplo, este documento. Entonces, es de una revista venezolana de gerencia, el documento es análisis financiero, una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Y bueno, ella tiene como la estructura, eso es un artículo científico. Los artículos científicos normalmente tienen una estructura de título, el nombre de las personas que escribieron el documento. Entonces, aquí podemos ver el título del documento, ¿cierto? Título, los autores del documento, normalmente tiene un resumen, tiene unas palabras claves, ¿cierto?
tiene un abstract que es el resumen en inglés y tiene unas keywords que son las palabras claves en inglés. Tiene una introducción y bueno, ya tiene pues una estructura como tal el documento. Entonces, ¿cuál es la idea? La invitación es a que como ya tenemos de pronto de alguna manera como rastreado el tema que queremos trabajar en grupos o de forma individual, ya les dije, o grupos de 3 o grupos de 4, ya tenemos un tema que nos gusta o digamos que se apegaron un poco los temas que yo les sugerí dentro del foro pues de tema de investigación, entonces ustedes dicen, bueno, entonces yo escogí por ejemplo manipulación contable porque es un tema que me encanta, me parece un tema pertinente, me parece un tema en el cual el contador a veces es un poco esquivo, bueno, me parece que tiene total afinidad con mis gustos o con lo que yo exploraba en la carrera y me gusta. Entonces, bueno, vamos a empezar a buscar en Google Académico, por ejemplo, cómo exploramos, qué encontramos, qué investigaciones encontramos en estas bases de datos. Muy importante que se vean el video que está pues en la unidad número 2 en recursos de aprendizaje, porque ahí les digo también cómo acceder a otras bases de datos, les doy otros ejemplos, incluso creo que accedimos también a la biblioteca de la universidad, entonces para que podamos explorar todas esas posibilidades, porque me quiero centrar un poquito más como en el desarrollo de la matriz, porque ya digamos que toda esta explicación de cómo ingresar a la base de datos pues están en el video. Si de pronto nos queda al final un poquito de tiempo, retomamos un poquito, pero miren que realmente la navegación en estas bases de datos es muy fácil. A uno nadie le explicó cómo buscar en Google, pues uno cómo aprendió, porque digamos que estas páginas son muy intuitivas, entonces normalmente siempre encontramos una barrita que es donde uno supone que tiene que escribir, o sea, esto funciona demasiado fácil, esto es lo que llama a uno como intuitivo, que nadie tiene que enseñarle, que eso como que se va dando solo y como cacharreando, pues como lo decimos, como lo llamamos de alguna manera. Entonces la idea, vamos a volver aquí al curso, la idea es entonces que nos paremos en la actividad, ¿cierto? Matrices de búsqueda que tienen una ponderación del 25%. ¿Y cuál es la directriz de la actividad? Como parte de la evaluación de la unidad número 1, deben realizar la búsqueda en bases de datos científicas de artículos y proyectos de investigación que les ayudan a definir su propio tema de investigación. Se requiere que consulte 10 documentos, ojo pues acá, 10 documentos científicos y realice el registro de las diferentes matrices de búsqueda. Matriz de planeación de la búsqueda, solo se requiere una matriz de planeación donde se delimita el tema de la búsqueda, matriz de registro de consultas. En dicha matriz se deben consignar una a una las investigaciones consultadas en las bases de datos científicas. Cada fila supone una investigación diferente. Y luego la última matriz, que es la matriz de hallazgos y resultados. En dicha matriz se debe consignar de manera más detallada y profunda la finalidad de cada una de las investigaciones consultadas. Cada fila supone una investigación diferente. Y aquí quiero hacer alguna claridad, y es que la matriz de hallazgos y resultados me exige de alguna manera que yo tengo que haberme leído el documento, porque en las dos matrices iniciales, en la de planeación de la búsqueda y en la de registro de consultas, señora. Qué pena le interrumpo. Cuando habla de buscar los 10 artículos, quiere decir que nos tenemos que leer los 10 artículos y hacerle una matriz a cada uno de los artículos. No, porque en las matrices cada fila, por eso lo que dice acá, cada fila supone una investigación distinta, no es que ustedes me van a hacer 10 matrices, no. Mira que acá, por ejemplo, aquí les digo, solo matriz planeación de la búsqueda, solo se requiere una matriz de planeación, porque yo planeo la búsqueda una vez, ¿cierto? Entonces es una matriz de planeación de la búsqueda, es una matriz de registro de consultas. ¿Qué pasa? Que cada fila de la matriz es una investigación, es decir, que ¿cuántas filas debe tener esa matriz? 10. Y solamente es una matriz de hallazgos y resultados, es decir, cada fila de la matriz es una investigación. Me queda claro. Ya vamos a hacer el ejemplo. Tranquilita, ya vamos para allá. Entonces les estaba diciendo que el matriz de hallazgos y resultados implica que yo haga una lectura juiciosa de los 10 documentos, porque en las dos primeras matrices, digamos que uno puede hacer una lectura rápida, porque lo que me pide ahí es URL, título del documento y ya. Donde ya me piden un poquito como de indagar en el documento es en la matriz de hallazgos y resultados. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico para que entendamos cómo hacer la actividad. Aquí las estoy descargando. En un solo documento les adjunté las 3 matrices, aunque están en material del curso, están por separado para que también las puedan tener así, pero aquí las consolidé en un solo documento, en aras de que nomás tengan que hacer un envío muy importante mientras se descarga el documento. Si van a trabajar en grupo, solamente lo carga un estudiante del grupo y obviamente pues marcan digamos que relacionan a los estudiantes. Listo, muy importante que relacionen los nombres de los estudiantes del grupo. Entonces solamente lo carga un estudiante.
Profe, tengo una consulta. Señora. En la final del proyecto, que creo que es la nota final, ¿sigue siendo los mismos grupos del trabajo? Sí, sí, claro que sí. Son Ok. los mismos grupos. Espéreme en un momento, porfa, porque me O sea descargo. que aquí en adelante los trabajos que se manejen van a ser las mismas personas de los grupos. Sí, la idea es que podamos trabajar con un mismo grupo, pues de aquí en adelante, porque si ustedes ven cómo está contemplado el módulo, pues está para que cada actividad le aporte al proyecto final. Entonces la idea es que podamos trabajar en equipo todas las 7 semanas. Esto Bueno, lo aquí. consulto porque la verdad es que nosotros nos matricularon materias muy tarde, entonces estoy un poquito atrasada de información de la Ok. metodología de la materia. Ok, perfecto, sí. La idea es que podamos trabajar en equipos de trabajo, que podamos dar cuenta en los equipos cómo vamos adelantando en el conocimiento, cómo vamos aprendiendo en el equipo de trabajo, porque van a ver que cada investigación es un mundo distinto, todos escogemos, digamos, como unas líneas de énfasis distintas, entonces, por ende, pues, el conocimiento que vamos a adquirir frente a esa temática, pues, es distinta a la del grupo que está abordando otro tema distinto. Entonces, bueno, aquí me di cuenta que, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Me di cuenta que les cargué en la unidad 1, en matrices, aquí no están las matrices dentro de la actividad, sino que deben remitirse recursos de aprendizaje y aquí van a encontrar las matrices. Entonces vamos a revisar una a una las matrices con un ejemplo para que lo puedan realizar. Entonces vamos a descargar esta y esta. Listo. Entonces vamos a desarrollar la primera matriz, que es la matriz de planeación de la búsqueda. Entonces, muy importante, como su nombre lo dice, vamos a planear la búsqueda que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, esto se me agrandó mucho. Aquí está bien. Listo. Entonces, muy importante. Objetivo de la búsqueda. Ah, no, es que a mí me gusta el tema, por ejemplo. Permítame un momento que esto... Ya. Entonces, listo. A mí el tema que me gusta y me encanta, por ejemplo, es la contabilidad ambiental. Entonces, búsqueda. Objetivo de la búsqueda. Encontrar artículos. Puede ser artículos, encontrar artículos investigativos sobre contabilidad ambiental, ¿cierto? Bueno, entonces el gran tema aquí, ¿cierto? Pues será contabilidad ambiental. Resulta que yo no tengo ni idea de la contabilidad ambiental, pero pues me gusta, ¿cierto? Entonces, o puede que yo tenga algún tipo de conocimiento. Muy importante aquí, recordemos que siempre hay un tema sombrilla y siempre hay unos subtemas que responden o que están o que le subyacen a ese tema en general. Entonces, por ejemplo, aquí, contabilidad ambiental. Si yo no sé la contabilidad ambiental, cómo se desarrolla, pues porque me gusta el tema y quisiera investigar más. Si yo no sé, pues lo que yo tengo que hacer es venir a Google normal, ¿cierto? Venir a Google normal. Espérenme eso. Y buscar, por ejemplo, contabilidad ambiental a ver qué me sale, para yo entender por lo menos y tener una idea de lo que es contabilidad ambiental, para saber en qué tema se divide, porque si yo no conozco el tema, aquí estoy hablando como si fuera un tema que yo no conozco. Y ahí sí vamos a mirar aquí, por ejemplo, Wikipedia no es una buena fuente de consulta, contabilidad ambiental, bueno, actualícese, por ejemplo, puede ser una buena fuente de consulta, sin embargo, no es científico, pero bueno, digamos que es un poco más riguroso que las otras páginas. Contabilidad ambiental, una alternativa para que empresas hagan un buen uso de sus recursos naturales. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, miren que ya como unos subtítulos que empieza uno como a alertarse. Bueno, los 3 momentos de la contabilidad ambiental. Entonces dice, el primer momento se da en los años 70, tiempo en el que surge el campo de la contabilidad social ambiental. Ah, entonces yo digo, yo tengo entonces que, antes de consultar contabilidad ambiental como tal, tengo que buscar sobre contabilidad social. Entonces, mira, yo voy a poner como subtema contabilidad social porque veo que ahí está, ¿cierto? Contabilidad social, bueno. ¿Qué más dice por acá? Vamos a seguir mirando. Bueno, acá habla, entonces dice problemas medioambientales. Ve, mira que es como otro subtítulo que acá están hablando. Ve, entonces lo va a poner como un subtema. Problemas medioambientales, ¿cierto? Problemas medioambientales, listo. Vamos a seguir mirando.
Cuidar el medio ambiente, la mejor labor de una empresa que puede ofrecer. Entonces aquí, mire que ya están hablando como del sector empresarial. Entonces aquí uno dice, ah, miremos, pongamos responsabilidad social empresarial, porque eso le obedece a las empresas, pues, listo. Entonces, bueno, aquí vamos mirando, vamos a bajar, listo. Digamos que uno podría dejar hasta aquí. Obviamente, no, es que yo escuché por allá que es que existe el plan de cuentas ambientales. Entonces, plan de cuentas ambientales, ¿cierto? Ah, yo por allá escuché que hay un método integrado, o entonces métodos de cálculo, ¿cierto? Esto es en el escenario que yo no conociera la contabilidad ambiental, pero puede que yo conozca otro tema, entonces no sé. Ah, que es que mi tema es revisoría fiscal, listo, entonces el gran tema es revisoría fiscal. Luego los subtemas puede ser, entonces, el código IFAC, o sea, la ley 43 del 90, o sea, yo podría empezar a hablar, digamos, como de la figura o del rol de la revisoría fiscal como tal. Ah, es que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la contabilidad de gestión. Entonces, el gran tema sería contabilidad de gestión y luego los subtemas, entonces, costos empresariales, costo por orden de proceso. Bueno, ya digamos que yo empezaría como a indagar en cada una de las categorías. Ah, es que a mí me gusta mucho las normas internacionales, entonces el tema es normas internacionales, pero entonces tendría que empezar los subtemas como digamos que el subtema me permite a mí como a priorizar, como tratar de que el espectro se reduzca y que el tema me vaya quedando un poquito más chiquito, porque el tema como tal es muy grande. Listo, después de que yo tenga como este escenario, ahora dice palabras claves. Muy importante, una palabra clave es con la que yo voy a ir a buscar en las bases de datos. Entonces, palabras claves. Pues la primer palabra clave aquí será contabilidad social. Aunque dice palabra clave, no quiere decir que nomás tenga que ser una palabra. Una palabra clave puede ser la suma de varias palabras. Entonces, contabilidad social puede ser una. Que como yo puse aquí cuentas ambientales, entonces cuentas ambientales puede ser otra, a ver qué me sale. Cuentas ambientales. Contabilidad ambiental. Empresas y la contabilidad, empresas y contabilidad ambiental, ¿cierto? Digo, bueno, de pronto con esas palabras clave yo podría encontrar algo, listo. Esta es la primera matriz, ya me quedó lista, mire que yo aquí no me gasté ni 2 minutos, bueno, puede que usted de pronto se gaste un poco más porque está con el grupo, está debatiendo, están revisando cómo se enmarca el tema, cuáles son los subtemas, bueno, que aquí se gaste, por ejemplo, una hora con el grupo, listo. Ahí ya le quedó la matriz. ¿Cuántas matrices tiene que hacer de planeación de la búsqueda? Ojo, una matriz de planeación de la búsqueda, no más. Esa ya quedó lista. Ahora, vamos para la siguiente. ¿Cuál es? Matriz de registro de consultas. Entonces, yo paso a la matriz de registro de consultas cuando ya he hecho la planeación de la búsqueda, porque vuelvo y le reitero, yo tengo que planear la búsqueda que voy a hacer antes de irme a las bases de datos. Entonces, venga, porque no me abrió, vamos a buscar registro de consultas. Vea, pues, cómo está de resabiado. No me quiere abrir. Permítame un momento. Ahora sí. Listo. Entonces, matriz de registro de consultas. Entonces me dice que la matriz de registro de consultas tiene las siguientes columnas. Tiene una fecha, que es la fecha en la que yo voy a hacer las búsquedas. Tiene un buscador, metabuscador, URL, ecuación de la búsqueda de resultados, título de la investigación. Vamos entonces a empezar a diligenciar. Entonces nos remitimos nuevamente a la matriz de planeación de la búsqueda. La primera palabra clave que yo puse fue contabilidad social, ¿cierto? Entonces vamos a irnos al buscador, por ejemplo, puede ser de Google Académico. Espérenme que es que me aparece esta cosita aquí que no me deja navegar. Vamos aquí a ver Google Académico o Google. Y acá ponemos académico y listo. Listo. Entonces la primera palabra clave que yo había puesto aquí era contabilidad social. Listo. Entonces vamos a revisar, bueno, digamos que evaluación de multiplicadores contables en el marco de una matriz de contabilidad social y regional. Esta que suena como interesante, vamos a abrirla. Entonces, ¿cómo vamos a diligenciar la matriz? Entonces me voy para la matriz de registro de consultas. Es que este registro lo hice hoy, entonces hoy estamos a 1 de septiembre de 2020. Listo. Buscador o metabuscador. Es que yo lo busqué en Google Académico. Recuerden que no es solamente Google Académico, en el video que les tengo colgado ahí
en recursos de aprendizaje están muchas bases de datos que ustedes pueden consultar. Pero aquí estamos haciendo pues como el ejemplo con Google Académico. Entonces, fecha, 1 de septiembre, buscador Google Académico, la URL. Antes voy a copiar esta URL y la voy a pegar aquí. Listo. URL lista. Ecuación de la búsqueda. Llegamos a una parte muy importante. ¿Qué es la ecuación de la búsqueda? Es la sumatoria de las palabras claves con las que yo encontré el documento que estoy aquí referenciando. ¿Cuáles fueron las palabras claves que yo utilicé? Contabilidad social, ¿cierto? Contabilidad social, listo. Esa fue mi ecuación de la búsqueda. La ecuación de la búsqueda es la suma de las palabras claves, listo. Esto fue. Ahora, me dice que el resultado es el título de la investigación. ¿Cuál es el título de esta investigación? Evaluación de multiplicadores contables. Entonces la pongo aquí, evaluación de multiplicadores contables. ¿Qué más dice acá? En el marco de una matriz. En el marco de una matriz de contabilidad social regional. Entonces, de contabilidad social regional. Listo. Aquí ya está la matriz. Listo. Entonces, esta primera fila me equivale a una sola investigación. Es decir, yo hago una sola matriz de registro de consultas, pero ¿cuántos registros van a ir de acá hacia abajo? Pues 10, porque la profesora me dijo que ¿cuántos documentos? 10 documentos, ¿cierto? Y así, como dice este primer ejercicio, lo van a hacer con el resto de consultas. Entonces, recuerden que pueden explorar varias bases de datos. Entonces, está Redalic, que es otra base de datos, está Cielo, está Dialnet, ¿cierto? Por mencionar algunas. Está Science Direct, ¿cierto? Bueno, Direct, listo. Hay infinidad pues de bases de datos, sin embargo, si usted solo quiere buscar en Google Académico, no hay problema porque también es una buena fuente de información. Listo, aquí la matriz de registro de consultas. Permítame que, no sé si aquí alguien me está preguntando. Profe, qué pena el título de la investigación lo saco del nombre del archivo que se buscó. Es que como cambia tan rápido de pantalla, no alcanzo a cargar para ver de dónde la sacó. Sí, Caroline, sí. El título de la investigación es el nombre del documento que encontré en la búsqueda. Entonces así vamos a hacer la segunda búsqueda un poco más despacio para que puedan ver el cambio de pantalla. Entonces listo, este documento ya me lo leí, me pareció muy chévere. Vamos a buscar aquí otro. Por ejemplo, es que este me pareció muy bueno. Ese es el mismo. Es el mismo, ¿cierto? Creo que sí. Multiplicadores contables. No, pero este es una aplicación al caso español, pero bueno, miremos otro como otro tema. Vamos a otra página. Por ejemplo, matriz contabilidad social 2004 para México. Por ejemplo, este documento. Esperemos que cargue. Revisemos qué más dice por acá. Listo, gracias. Bueno, señorita. Bueno, entonces nos cargó otro documento. Entonces vamos a la matriz. Vamos a la matriz. Vamos a bajar esto para acá. Entonces, también la encontré el 1 de septiembre. Esta fecha, pues, digamos que es como más para un control, pero pues usted puede buscarlas todas en un mismo día, no hay ningún inconveniente. Volví a buscar en Google Académico, ¿cierto? La URL, entonces, lo que hago, minimicemos esto. La URL, entonces, vengo y copio la URL del documento que estoy consultando, lo pongo acá. Listo, ecuación de la búsqueda. Estoy con la misma ecuación de la búsqueda. Yo puedo con una misma ecuación de la búsqueda encontrar todos los documentos, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. El título de este documento es Matriz de Contabilidad Social 2004 para México. Entonces aquí Matriz de Contabilidad Social. Contabilidad Social 2004 para México. Listo. Entonces aquí ya tengo mi segundo registro. Mire que como yo les estaba diciendo ahorita, el hecho que yo haga estas dos matrices iniciales no quiere decir que yo haya leído, no, simplemente copié y pegué, ¿cierto? Ahora, una parte muy importante después de hacer estas dos matrices aquí, es la tercera matriz, que es la de hallazgos y resultados, que es la que usted tiene que empezar
a leer y a revisar. Matriz, hallazgos y resultados. Esta matriz implica que yo, con el grupo muy juicioso, pues haga la lectura del documento. Entonces acá me dice, título de la investigación. Pues me voy para la matriz de registro de consultas, vengo y copio el título de la investigación, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuáles son las columnas o qué información me pide esta matriz? Pregunta de investigación, hallazgos y resultados y conclusiones. ¿De qué? Pues de esa investigación que yo me estoy leyendo. Yo ni me tengo que inventar la pregunta, ni me tengo que inventar los hallazgos, ni me tengo que inventar las conclusiones. Son las conclusiones, los hallazgos y la pregunta de ese documento, perdón, de ese documento que me estoy leyendo. Entonces, muy importante. Vamos a retomar aquí el documento que acabamos de consultar. Entonces acá, por ejemplo, hay un resumen, entonces uno se lee el documento muy juicioso e intenta descubrir del documento cuál fue la pregunta de investigación de este proyecto o de este artículo, ¿cierto? Intenta identificar, bien sea la pregunta o el objetivo general, ¿cierto? Recuerden que cada persona que escribe para un interlocutor, o sea, para alguien que lo lee, siempre escribe un texto con una intencionalidad. Entonces, lo que hay que tratar de captar ahí es la intencionalidad que tiene el texto, de contarnos para qué sirve esta matriz. Entonces, uno normalmente, ¿dónde puede encontrar la pregunta o la intencionalidad del texto? Pues en el resumen o en la introducción. En este caso, ¿qué dice el resumen? La matriz de contabilidad social es la base fundamental para analizar políticas económicas, medir el impacto de los choques externos y estudiar la dinámica de los mercados y la estructura de las instituciones. A pesar de su utilidad, no existe una matriz oficial para México, sino que cada investigador constituye la suya con el fin de poner a disposición de los especialistas una matriz reciente. Se construyó la matriz de contabilidad social para México en 2004, bueno, y hay un poco de cosas. Aquí me da pie para decirles algo. No se limiten solo a buscar investigaciones de Colombia, porque aquí hay que abrir, digamos que hay que abrir un poquito como el espectro y salirnos de la caja y pensar que solo lo que se investiga en Colombia sirve o solo lo que se investiga en nuestra ciudad sirve, no, o sea, aquí digamos que tenemos una profesión que es transnacional, entonces la invitación también es a que revisen de otros países temas importantes, que pudiéramos empezar a revisar cómo se maneja en este país y cómo se maneja, por ejemplo, cómo se maneja la contabilidad ambiental en México y cómo se maneja la contabilidad ambiental en Colombia. Entonces, no porque sea de México es de menor peso, no vale la pena, no me va a aportar a la investigación. Claro que me va a aportar, porque es un tema global. Ahora, entonces, con la lectura que yo haga juiciosa del documento, ¿cierto? Que aquí lo pueden ver, entonces, pues voy a empezar a responder estos apartados que están aquí en la matriz, la pregunta, los hallazgos y los resultados y las conclusiones. Normalmente los documentos, vamos a remitirnos nuevamente al documento, mire que este documento tiene un apartado de resultados y discusión, es decir, que yo de este resultado y discusión, pues voy a extraer lo más importante y lo voy a condensar y lo voy a consignar en la matriz, en el apartado que dice hallazgos y resultados. Y aquí también dice las conclusiones. Entonces, mire que los artículos le hablan a uno. O sea, realmente son demasiado explícitos. Aquí lo que es como la invitación a que usted haga la lectura del documento. Primero, para responder a esa actividad. Segundo, porque esos artículos son los que van a guiar su proceso de investigación. Con estos artículos ustedes van a hacer el planteamiento del problema. Con estos artículos ustedes van a hacer el ejercicio de normas APA, que también está planteado para este curso. Entonces, estos 10 artículos se van a convertir como en su caballito como de batalla para que pueda trabajar a lo largo de este seminario de investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahora sí voy a abrir el micrófono acá para que me hagan las preguntas que tengan en relación a esa actividad. ¿Alguno o todo está muy claro? Mire que es un ejercicio, las dos primeras matrices digamos que son más sencillas, las otras implican pues un nivel de abstracción distinto, una lectura más juiciosa. Profe, una preguntita. Señora. A ver, cuando usted hablaba de... Ay, tiene como un eco, pero no sé por qué. Cuando usted hablaba de las palabras claves en cada, no es en cada texto que encontremos, ¿cierto? Cuando usted decía no, la palabra clave, o sea, son varias palabras claves, pero yo solamente puedo con una palabra clave buscar todos los documentos que necesito. Perfecto. Aquí es para que
ustedes tengan como alternativas, porque a veces las palabras se agotan. Entonces, si yo solamente uso con contabilidad ambiental, pues voy a encontrar que se repiten las investigaciones o que ya no encuentro mucho. Entonces, la idea de poder alternar con varias palabras claves es que yo pueda explorar otras investigaciones, ¿cierto? Que van a responder a un tema general. Listo, profe, gracias. Listo, señorita. ¿Alguien más nos quiere compartir su inquietud? Bueno, entonces, Profe, señora. ¿es la parte de conclusiones y hallazgos es lo que uno entiende de lo leído o hay que buscar ahí? No, dentro del documento, el documento te tiene que decir a ti cuál fue, a ver, no es copiar y pegar lo que dice el documento, ¿cierto? Pero sí de alguna manera el documento te tiene que decir a ti cuál fue la conclusión. Entonces no es tu conclusión de lo que leíste, sino la conclusión de ese mismo documento. Ah, Es listo. extraerlo de ahí. Ah, listo. Ya entendí, gracias. Con gusto. Bueno, entonces antes de terminar la sesión, vamos a revisar aquí porque veo que hay algunos que van como un poquito más adelante y ya han revisado la otra actividad. Espere, alguien me está preguntando por acá por el chat. Profe, buenas noches. Señora, hola. Profe, y si la pregunta no está escrita, digamos que ahí se infiere, ¿cierto? Se te está entrecortando. Creo que lo que la compañera dice, Si la profe, pregunta perdón. no está, si la pregunta no está escrita en el documento, digamos que ahí se infiere, ¿sí? Si la pregunta no está escrita en el documento. Eso, la pregunta no tiene que estar literal. Uno puede por inferencia decir cuál es la intencionalidad del texto. Es más, el título a Como el veces es tan objetivo. diciente que el título me dice cuál es el objetivo del documento. Entonces no tiene que estar implícita, a veces está, a veces no. Si está, pues bienvenida y la pones. Y si no, pues la extraes como de tu inferencia personal. Que la mayoría pues de las investigaciones que he hecho yo dice el objeto de este trabajo, de este escrito. Eso, Ese. así es. Bueno, voy a leer por aquí. Profe, Señora. perdón, te iba a preguntar, ¿debe ser una pregunta o puede ser pregunta o objetivo del artículo? Puede ser pregunta o objetivo, porque vamos a ver a lo largo del seminario que la pregunta de investigación se vuelve al final en el objetivo. Lo único que cambia es que la pregunta está en cuestionamiento y el objetivo tiene un verbo en infinitivo, pero en esencia es lo mismo. Entonces puede ser la pregunta o puede ser el objetivo, ¿cierto? Ah, dale, gracias. Cualquiera de las dos funciona. Ok, aquí, bueno, voy a leer dos preguntas que están en el chat. Una es de Jamie Paola que dice, buenas noches, profesora. La pregunta en este trabajo, ¿se puede trabajar individual o en grupo? Lo pueden trabajar individual. Sin embargo, si lo van a hacer individual para la matriz, pues tendrían que hacerlo para el resto, porque pues digamos que de aquí va a salir el trabajo ya de aquí en adelante. Entonces no hay problema, lo puedes hacer solita. Yadirley pregunta, profe, buenas noches, ¿el ensayo es individual o también es en grupo? Bueno, ya nos estamos adelantando a otro escenario, a otra actividad que también voy a dar aquí claridad porque veo que algunos están muy adelantados, eso está muy bien. Entonces, la actividad del ensayo de APA vale el 20%, creo que está aquí habilitado. Tienen todavía hasta el domingo 13 de septiembre, es decir, que la semana entrante nuevamente nos vemos el lunes, creo que la tenemos para las 8:30. Ahí pues voy a dar algunas explicaciones, voy a explicarles normas APA, lean el documento. Aquí en la clase voy a tratar de explicar lo más importante, lo más relevante, para que ustedes ya se puedan ir como con esos argumentos y me puedan hacer pues las preguntas que tengan, ¿cierto? Para que ya con ese desarrollo del encuentro sincrónico ustedes se puedan ir a hacer el ensayo, que es muy importante. Tratemos de hacer el ensayo del tema de investigación que vamos a tratar, porque ahí estaríamos matando como un pájaro ¿cómo es que dicen? Dos pájaros de un solo tiro. Pues porque ya estaríamos indagando más sobre el tema, ya tenemos los artículos consultados, entonces para que trabajemos como en un mismo, como apuntándole a un mismo objetivo. Entonces, para responderte a la pregunta, no es camisa de fuerza, pero sí me gustaría mucho que hicieran el ensayo del tema de investigación que van a tratar. Bueno, listo. Entonces, les estaba diciendo que como hay unos más adelantados, entonces
hay un ensayo que es para el 13 de septiembre. Si lo quieren ir trabajando y el lunes pues revisar algunas cosas en clase, lo podemos hacer. Vamos a aplicar las normas APA, entonces mucho juicio, mucho cuidado con la citación, pues porque hay que citar dentro del documento todos los documentos que ustedes realicen durante este seminario, que es de investigación. Pues yo lo voy a someter al software antiplagio que tiene la universidad, que es Turnitin, pues para identificar el nivel de similitud y luego hacer las revisiones pertinentes. La idea es que ustedes aprendan a citar correctamente todo lo que tenga que ver con, digamos, cuando copiamos y pegamos textualmente de un documento, que se puede hacer siempre y cuando se referencie de dónde se sacó. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que ya podemos dar como por finalizada la sesión. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al foro de consultas, a los mensajes, que aquí estaré como atenta a colaborarles. Y ánimo, que la entrega es para el domingo, todavía tienen tiempo para hacer las matrices. Y cualquier cosa estaré para ayudarlos. ¿Listo? Muchas Listo, gracias, profe, gracias. Listo, chicos, que descansen o que sigan en la otra clase. Un abrazo para todos. Bueno, profe, feliz noche. Chao, igual para ustedes. Bueno.